Jesús rey de los judíos? ¿Por qué lo querían matar los judíos? ¿Por qué tuvieron que llevarlo ante un gobernador romano? ¿Y qué dijo Jesús para defenderse? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con Poncio Pilato en el libro de Juan, capítulo 18. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Hola a todos, bienvenidos a La Mesa de Jesús. Hemos estado en una serie de encuentros, diferentes encuentros que Jesús ha tenido tuvo con personas en el Nuevo Testamento. Obviamente no hemos podido cubrir a todos los encuentros que hay en la Biblia, pero hemos visto varios y ya estamos en la última parte de esta serie, ya acercándonos a la cruz, al momento clave de todo esto que todo va a culminar aquí en este punto. Y bueno, mi nombre es Elliot Reina, estoy aquí con el doctor Nicolás Venditti. Doc, ¿por qué no nos dices qué encuentro vamos a estar enfocándonos hoy? Pues hoy tenemos una persona en realidad que es un enigma, si me permite usar esa palabra. Digo esto porque al comienzo de lo que vemos, el relato bíblico, notamos como parece ser que él tuvo misericordia de Jesús, ¿verdad? Quería ayudarle, pero después sabemos que no. Y estamos hablando de Poncio Pilato, el gobernador, ¿verdad? Y Elio, ¿por qué no nos cuenta un poquito cómo llegamos aquí, ¿verdad? ¿Qué es el trasfondo de todo esto? Y también vamos a mirar quién es Poncio Pilato, ¿verdad? Sí, yo creo que sería buena idea porque aquí hay que entender un poquito el trasfondo de cómo llegamos a este punto. Entonces, como hemos visto, Jesús ha estado enseñando sobre el reino de Dios, se ha estado enseñando las escrituras, haciendo milagros y después llega a Jerusalén y después llega en el burro y todo eso, llega, todos dicen Hosana y después de un tiempo tienen la última cena y ahí cuando están reunidos todos los discípulos, Jesús dice, como es común, todos saben, hay uno aquí que me va a traicionar. Sabemos que es Judas, él sale y de ahí se van a orar al monte de Getsemaní. Se duermen los discípulos, Jesús termina orando solo. Ahora, que se haga tu voluntad, Dios, no ¡Qué la mía. guardias, ah! Sí, no, bien buena onda los amigos, obviamente. Después llega Judas con todos los con soldados romanos para robarse a Jesús, para llevárselo. Y lo abandonan todos los discípulos, otra vez buenos amigos, lo llevan ante los sacerdotes supremos que, ¿cómo es su nombre? ¿Caifás? ¿Así es? Caifás. Caifás. Caifás, sí. Y los sacerdotes supremos, y ahí todo, bueno, obviamente nos estamos saltando mucho. Después en otros podcasts puede ser que nos enfoquemos en todo esto que está sucediendo, pero ahí lo juzgan y dicen que es blasfemia lo que él está proclamando ser como hijo de Dios. Entonces lo quieren matar, pero no lo pueden matar por un par de razones. Uno, no tienen la autoridad, y dos, temen al pueblo. Hay varias partes en la Biblia que dice que lo querían matar, pero temían el pueblo. También. Entonces, por esas razones terminan llevándolo a Poncio Pilato. Entonces, ahora sí, ¿quién es Poncio Pilato y por qué lo llevan ante él? Pues en realidad sabemos que era gobernador, ¿verdad? En otras palabras, era un enviado del gobierno romano, ¿verdad? De César. Y entonces es curioso porque por muchos siglos las personas que no creían en las escrituras, en la fidelidad de las escrituras, negaban que existió un Poncio Pilato, ¿verdad? Lo negaban totalmente. Pero sin embargo, digo esto porque yo pude experimentar con mi esposa, ¿verdad? En un viaje a Israel, hay una especie de piedra en lo cual aparece el nombre de Poncio Pilato. Entonces eso demuestra sin duda que existió, ¿verdad? Y que era gobernador. Y creo que muchas veces porque
hay los que dicen, pues mira, si la arqueología, para decirlo de una manera, no existe en la arqueología, es un invento de los escritores o de la Biblia, o no se puede confiar en la Biblia. Si no, sabemos otra vez, ¿verdad? Yo pude ver esa piedra y el nombre de Poncio Pilato como gobernador ahí en Cesarea. Y entonces Wow. es fascinante ver todo eso. Era, como te dije, ¿verdad? Un gobernador, un gobernador que fue puesto, tenía su poder como representante de, de Roma. Y aparte su labor era, número uno, calmar al pueblo en el sentido de que no se alborotase nadie, ¿verdad? Todo calmadito, la pax Mm, romana, ¿verdad? Y también cobrar los impuestos. Ujú. impuestos, ¿verdad? Cobrar los impuestos porque como Roma estaba ocupando a la nación, entonces habían impuestos que se le tenía que pagar. Entonces parte de su labor es que todo eso se estaba cumpliendo, ¿verdad? Okay. Entonces es fascinante. Y como mencionaste antes, ¿verdad? El sumo sacerdote y el Sanedrín no podían, por ley, como estaban siendo ocupados, ellos no podían matar a Jesús. Por eso fue que, aunque con la ley judía sí podían, pero ahora que estaban ocupados por los romanos, eran los romanos que podían ejecutar a Mm, Jesús. Entonces, por eso de repente ellos lo encontraron, ¿verdad? Los líderes religiosos encontraron a Jesús culpable, aunque en realidad no era culpable, pero eso es otro tema de hablar otro día posiblemente, ya. ¿verdad? Porque fue ilegal lo que estaban haciendo y la manera que hicieron todo Ujú. eso. Pero ahora lo enviaron y dijeron, no, pues mira, Poncio Pilato, tú tienes la autoridad y supuestamente nosotros nos sometemos a las leyes romanas, Mm, etcétera, etcétera. cuando les conviene. Eh, Exactamente, así mismito. Muy bien, Elio. Cuando le conviene y entonces vemos que Jesús está frente a Poncio Sí. Pilato. Wow. Y bueno, este encuentro es uno muy, para mí uno muy importante. Y como dices, aquí lo llevaron. Obviamente dice aquí que no podían entrar al pretorio para no contaminarse y poder comer de la Pascua. Entonces, obviamente, como siempre, los sacerdotes valorando su tradición y todo, pero no valoran al Hijo de Dios aquí, ¿no? Pero bueno, este, llega Exactamente. y es muy importante eso que dijiste de que parte de la responsabilidad de Poncio Pilato era mantener la pax romana, ¿no? La paz, o como dices, mantener la calma, ¿no? Que no haya alborotos, que no Sí, haya rebelión o conflicto. Y eso al final va a ser una de las razones por la cual Pilato cede y le da a los sacerdotes y al pueblo judío lo que ellos querían para mantener la calma, ¿no? Aunque yo creo que él pensaba que Jesús era inocente, ¿no? sí. Pero bueno, vamos a esta conversación. Este, él empieza con eso, él dice, ¿qué acusación tienen contra este hombre? ¿No? Y ahí le preguntan qué acusación, y entonces él va y después habla con Jesús en privado. Bueno, no sé si quieres empezar con la primera pregunta que le hace Jesús ahí. Pues en realidad los, los sacerdotes, los líderes religiosos, porque otra vez hay veces que a través de los siglos se ha acusado al pueblo judío por matar a Jesús y no fue así, ¿verdad? Algunos de los líderes, claro, eran cómplices, pero a la hora de la verdad fueron los romanos que ejecutaron a Ujú. Jesús, ¿verdad? Entonces, notamos aquí, como se suele decir, Poncio Pilato olía, tenía en el olfato y sabía que Jesús era inocente. Mm, Y es curioso porque la Biblia nos dice que la esposa de él, ¿verdad? Le había advertido, en otras palabras, y esto no es el tema de hoy, pero es sí. fascinante cuando pensamos, aquí tenemos una mujer, no era creyente, sin embargo, Dios habla a través de un sueño a esta Increíble. mujer y exactamente, es increíble. Y esta mujer viene y advierte a su esposo y le dice, mira, este hombre es inocente. Y
ya sabemos lo que pasó al final, ¿verdad? Al final lava sus manos como acto. Yo no tengo nada que ver en todo esto, que era mentira también. Pero notamos, ¿verdad?, la importancia en todo esto y la inocencia de Jesús, pero sin embargo, como los líderes religiosos y las autoridades políticas también vinieron contra Jesús. Y luego me imagino vamos a hablar un poquito de la soberanía de Dios, el plan de Dios en todo esto, pero es fascinante poder ver lo que ocurrió aquí y el personaje de Poncio Pilato mismo. Bien dicho, sí. Y al final, como sabemos, él les ofrece quieren que se lleven a Barrabás o a Jesús, y escogen a Barrabás, y bueno, ahí tiene todo un significado eso también, pero vamos a enfocarnos, porque si no hay tanto hay tanto en esa historia como siempre. Este pasaje es tan rico. Sí, cada pasaje que Sí, sí. siempre empezamos hablando y siempre decimos lo mismo, porque siempre cada pasaje está tan lleno de tantas cosas. Pero bueno, entonces aquí Pilato le hace una pregunta a Jesús, ya que lo tiene solo. Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Ay, me encanta cómo responde Jesús. Le dice, a ver, ¿esto lo dices tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Y Pilato le dice, ¿acaso soy yo judío, tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí? Pues, ¿qué has hecho, no? O sea, ¿por qué te quieren matar? Casi, casi, dime la verdad, a ver, aquí entre nos. Y y, Así mismito, aquí entre nos. Sí, sí, y sí. Jesús le responde, y esta respuesta para mí ha sido muy clave en mi vida, a veces acordarme de la importancia de ciertas cosas y en conversaciones con otros, como que he usado yo este versículo muchas veces para ver, recordarnos de una verdad muy importante, y esa es la que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces aquí Pilato está buscando, a ver, ¿eres una amenaza política? Es casi casi lo que está preguntando, ¿no? ¿Eres rey de los judíos? Sí. Porque era lo que esperaban varios aún de los discípulos, ¿no? De que Jesús fuera un Mesías que venía a liberarlos, a traer una rebelión, ¿no? Contra los romanos que lo estaban Sí. gobernando. Pero aquí Jesús le responde lo mismo que le respondía a los discípulos. No, no, mi reino no es como el de este mundo. Y eso es una verdad muy importante del reino de Dios, ¿no? Aún aquí le está enseñando a Pilato la verdad de su reino. Sí. Y es fascinante porque en la mente de Poncio Pilato, él está pensando en lo físico, ¿verdad? Él es la autoridad romana, para decirlo de una manera, Ujú. ahí. Y entonces, cuando dice rey de los judíos, él no está pensando como un judío tradicional, para decirlo de una manera, que hubiese pensado rey de los judíos en el Mesías, ¿verdad? Una pregunta religiosa, sino aquí la pregunta en realidad tiene que ver con un reino político en cuanto al entendimiento de Poncio Pilato. Él lo entiende físicamente. Él se siente Ujú. amenazado en el sentido de que si en realidad él es rey de los judíos, entonces es una amenaza contra el gobierno romano y él como representante también, Jesús sería una amenaza. Pero no entendió en realidad Poncio Pilato el papel y lo que Jesús le estaba diciendo a él, ¿verdad? Por eso se lo dice de una manera eh, directa, para Ajá. decirlo, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Mi reino, yo no te, yo sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y claro, me imagino el Poncio Pilato tenía que rascarse la cabeza haciéndose ¿Qué así, mundo? porque no entendía. Sí. Sí, sí, qué mundo, ¿de qué habla este hombre, Ajá. verdad? Y al mismo tiempo sentirse amenazado y confundido porque no entendió, no captó lo que Jesús estaba Sí. diciendo. No, bien dicho. Y bueno, esto lo que estamos leyendo ahorita es en Juan capítulo 18. Pero un capítulo después de esto, ahorita regresamos al 18, pero tiene que ver más o menos con esto de la idea del reino de Dios. Un capítulo después de esto es después de que Pilato ya lo mandó a que lo golpearan y que lo azotaran. Vuelve a platicar con él y no tenemos tiempo para cubrir todo esto, ¿no? Pero hay una parte en versículo 19, perdón, en el capítulo 19, versículo 11, y le dice,
um, no sabes que, Pilato le dice a Jesús, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte? Y tengo la autoridad para crucificarte. Y Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Entonces está diciendo aquí otra vez lo mismo del reino. Esta autoridad a la cual yo me someto, a la cual yo tengo, es arriba. Y ahorita es el lenguaje, ¿no? De como Ujú. de poético, diciendo es mayor que, es más poderoso y tu pequeña autoridad que tú crees que tienes está debajo de esa autoridad y Sí, nada más se te fue dada. Y otra vez le está sí, enseñando a Jesús aquí cómo hay un Dios que está arriba de su rey, que es César, ¿no? Está arriba de cualquier autoridad y poder que cree que, exactamente. que Roma tiene. Sí. No, porque nos fijamos, la primera pregunta tiene que ver con el rey y el reino, Ujú, ¿verdad? Pero aquí la pregunta tiene que ver sobre autoridad, porque claro, si tú eres un rey, el rey tiene que tener autoridad, ujú, ¿verdad? Y aquí Poncio Pilato le está diciendo, tú no sabes que yo tengo la autoridad ajá, sobre ti, y Jesús le da la vuelta aquí y le dice, no, 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 es que no te enteras, no entiendes bien, ¿verdad? La autoridad que tú tienes te es mm, dada por alguien mayor, ¿verdad? Hablando de Dios. Y otra vez el plan de Dios en medio de todo esto, sí, ¿verdad? Porque si tú o yo, me imagino, vamos a ponerlo yo por ejemplo, si yo hubiese tenido el plan en cuanto a todo esto, yo no lo haría así. ah, Pero los caminos de Dios son tan diferentes, así es. ¿verdad? La mente de Dios es tan diferente. Y entonces en medio de todo esto vemos como Dios tiene misericordia de aún Poncio Pilato, le advierte y Poncio Pilato, claro, podemos siempre discutir si podía dejar a Jesús ser libre y todo lo demás, pero sin embargo notamos aquí que todo estaba bajo la mano y cuidado de Dios, en medio de lo que aparentemente era el reino terrenal y un aparente fracaso en la muerte de Jesús. Ujú, Y sabemos que así no fue, sino todo lo así opuesto. es. Sí. Y Ujú. aquí, bueno, regresando aquí al capítulo 18, este, después de que le pregunta sobre el reino, ¿no? Diciendo que no, mi reino no es el de aquí, este, Pilato le dice, pero si eres rey, así que tú eres rey. Y Jesús le dice, pues tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de verdad, escucha mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y ahí tiene, como dices tú, dijiste tú, Otra aquí pregunta. tiene la verdad en su cara, ¿no? Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí Jesús siendo la respuesta para todo lo que necesitamos en la humanidad. Y Jesús, yo creo que en misericordia también le está queriendo enseñar, hey, todo el que es de verdad, escucha mi voz. Está diciendo, escucha mi voz, escucha, ¿no? Y con humildad. Exactamente. Pero como tú bien dijiste hace rato, el orgullo de su poder, su autoridad, su reino de Pilato, ¿no? Sí. Estaba totalmente ciega y en realidad la pregunta es, no es qué es la verdad, debería ser quién es la Ujú, verdad, porque otra vez lo tenía ahí mismo en Jesús y no lo reconoció ujú, trágicamente. Por eso es que esta serie me fascina tanto, Elliot, y el título que le hemos dado, ¿verdad? Un encuentro con Jesús, porque vemos tantas personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Y algunos, ¿verdad? Fue una experiencia muy positiva, pero para otros, como aquí Poncio Pilato, notamos que no se ujú. Se enteró, endureció su no corazón. se enteró exactamente, exactamente. Y eso creo que es una gran enseñanza para nosotros también, ¿verdad? Nuestra fidelidad es predicar las buenas noticias, hablar de Jesús, pero el fruto lo da Dios y Dios conoce los corazones de los seres Ujú, humanos. Algunos aceptan a Jesús, creen en Jesús, como lo notamos y hemos notado en varias en esta serie, pero hay otros como aquí Poncio Pilato, todo lo opuesto, ¿verdad? Sí estaba abierto al principio, pero después las presiones, su estatus político,
todo lo demás cambió de idea. Trágicamente, y claro, él se lava las manos, como en otras palabras, no tengo nada que ver, pero en realidad tenía mucho que Sí, ver. bien dicho. Y quisiera leer un versículo que está en Hechos capítulo 4, hablando también a lo que estaba diciendo hace ratito de cómo Dios estaba en control de todo. Mucho después ya Pedro, después del día de Pentecostés y todo, está después de la resurrección y hace la ascensión de Cristo, le está enseñando a los judíos. Y en Hechos capítulo 4, versículo 27, dice así, hablando Pedro, dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Entonces aquí vemos que aún lo que sucedió de Poncio Pilato, Herodes y la crucifixión de Cristo, obviamente fue guiado por la mano de Dios, de que aunque Poncio Pilato pensaba que tenía toda la autoridad, otra vez vemos la autoridad suprema de Dios, de que Él estaba detrás de todo con un propósito eterno de traer redención a su pueblo y a los que pusieran su fe en Cristo, de que Él en la cruz trae perdón de pecados, destruye la muerte y el pecado, Él trae reconciliación con el Padre y con todos y inicia el reino de Dios y una nueva humanidad y todas las verdades increíbles de la cruz. Pero aún es fácil, yo creo, a veces, es lo increíble eso, ¿no? Pero es lo fácil a veces, o más fácil, ya después de que sucedan las cosas, ver cómo la mano de Dios estuvo involucrado en situaciones. Pero para mí esto me anima tanto de que no importa qué esté pasando aún hoy en día, no importa qué país estés escuchando este podcast, con lo que esté pasando políticamente o en tu propia vida o con cualquiera que cree que tiene autoridad, hay una autoridad suprema y que Dios obra todo para bien, como dice Romanos 8, y Él tiene el control de todo lo que Él quiere tener el control. Y aquí vemos eso aún después, Pedro pensando, mucho tiempo después, pensando y meditando en lo que pasó en la cruz, diciendo, wow, tú Dios estuviste en control desde el principio, tú guiaste todo esto con un propósito eterno. Exactamente, y creo es algo que podemos beneficiarnos hoy en día, también cada uno de nosotros, en medio, como bien dijiste, ¿verdad? En medio de cualquier tragedia, dificultad que estemos pasando, Dios sigue estando en control, ¿verdad? De todo. Entonces, en ese sentido, podemos mirar hacia atrás, igual que Pedro, cuando no se enteraba, no entendía lo que había pasado, ¿verdad? Estaba pasando, sabemos que Pedro negó a Jesucristo. Y sin embargo, cuando después él mira atrás, ve la mano de Dios. De que Jesús es rey, Dios es rey. Exactamente, Amén. exactamente. No, pues qué mejor lugar. Creo que es un buen momento, Sí. ¿verdad? Es un buen momento para terminar este episodio, pero no es que todos los pasajes están tan ricos, pero cuando notamos y entramos en la paz, eso es lo que me encanta de la palabra de Dios, Elliot, de verdad. La profundidad, que podemos hacer preguntas y Dios da respuestas, ¿verdad? Y podemos fiarnos en la fidelidad de Dios y su palabra, ¿verdad? Entre más estudiamos y meditamos en Él, vemos más cosas y Dios obra en nosotros y nos ayuda a redireccionar nuestra vista y verlo bien. Y en esta historia yo creo que esa es la idea principal, ¿no? Que Jesús es rey. Exactamente. Y, bueno, wow. Gracias, Doc. Pues estoy emocionado. Igualmente, Elio. Estoy emocionado también para el próximo episodio. Ya nos vamos a enfocar más en la cruz y todo lo que conlleva eso. Ya estamos llegando aquí al clímax de la historia. Gracias, Doc. Usted es una bendición, es increíble. Y gracias a todos por escuchar. Espero que sea de bendición esto y pues nos vemos a la próxima. Amén. Que Dios se lo bendiga. Adiós. Gracias por escuchar el podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.